Bendiciones en Cristo, amados hermanos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes aquí en en este segundo módulo, donde estaremos estudiando un poco la historia primigenia. En nuestro primer módulo vimos el credo de los apóstoles y todos los elementos esenciales de una fe ortodoxa, es decir, una fe de sana doctrina, de doctrina correcta que edifica. Así que hoy vamos a mirar un poquito ya lo que es parte del Pentateuco, lo que es la historia primigenia. En esta lección uno estaremos abordando el libro de Génesis, capítulo 1 al capítulo 2. Esta lección se denomina Un Mundo Ideal. Así que no es un estudio cronológico del libro de Génesis, sino que tiene una particularidad muy importante para que nosotros podamos entender un poco la finalidad del autor del libro de Génesis, en este caso Moisés, a ver un poco. Ok, a ver. Bueno, este es el material que estuvimos pasando, también para que puedan tener un poco. En este material vemos un poco este es el contenido que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a ver una visión general de qué es lo que Moisés quería hacer en este libro de Génesis. Vamos a ver también la estructura literaria del libro de Génesis y también el significado original del libro, que fue lo que entendió la audiencia primaria de ese libro, para luego hacer nuestras reflexiones o aplicaciones en nuestra vida. Tenemos que recordar siempre de que nosotros no podemos llegar a un texto de la Biblia y hacernos esta primera pregunta, y decir, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí en este texto? No. La Biblia no se aborda de esa manera. Un estudio correcto, diligente, responsable de las Escrituras nos lleva a otra metodología al interactuar con su palabra. Nosotros sabemos que la Biblia no fue escrita, o mejor dicho, no somos nosotros, las personas que estamos aquí en el siglo XXI, los receptores primarios de ese libro en particular, y muy probablemente muchas de las cosas, por dar un ejemplo, el libro de Corintios. Cuando llegamos a ese libro, no es que yo voy a abrir mi Biblia como una como una especie de bibliomancia, a ver qué Dios tiene preparado para mí. Hoy abro y ahí está. No, dejemos ese tipo de cosas para los impíos paganos, sino que nosotros llegamos al libro de Corintios, digo bien, y vemos quién es el autor, cuál es el propósito del libro, a quién le estabas hablando, porque pues tenemos que entender también cuál es la cultura de las personas que estaban en Corinto, qué tipo de problemas había, si es que los había ahí en ese lugar, el autor, qué tema está tratando, qué aborda al principio, cuál es el versículo clave del libro y muchas otras formas más para poder entender lo que el libro está diciendo, para luego de haber entendido todo ese tipo de cosas, ahí yo puedo decir, bueno, ahora que ya sé quién es el autor, cuál era la finalidad, cuáles eran los problemas, cómo se resolvió con esas situaciones de primer siglo, tal vez en el caso del libro de Corintios, digo bien. eh, Después recién yo puedo llegar a buscar principios que trascienden o que van más allá de esa comunidad en Corinto. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que recordar. Por ejemplo, si yo agarro el libro, la Biblia y digo, bueno, a ver qué Dios me quiere decir hoy, boom, abro en el libro de los Hechos, me topo con que el Espíritu Santo está enviando a Pablo y a su compañero a una misión, y por lo tanto digo, ¿será que Dios quiere enviarme también como misionero a algún país extranjero? No, esto no se hace de esta manera. Como he dicho, nosotros tenemos que ser responsables con la forma en que lidiamos con la escritura y cómo la estudiamos. Así que este suele ser el error típico de muchos devocionales que a veces agarran un texto bíblico, no le interesa quién escribió, para qué escribió, en qué situación escribió, sino que simplemente agarran así superficialmente y lo decoran con alguna que otra palabra poética, con anécdotas,
Hay muchos devocionales que son poéticamente muy lindos, dicen muchas verdades de la vida práctica de uno, pero que no tienen nada que ver con el texto que citaron. O a prima facie, o mejor dicho, de manera superficial, parece que, pero verdaderamente no lo es. Por dar un ejemplo. Cuando a veces se dice frases como Dios está golpeando la puerta de tu corazón para que le aceptes a Cristo y vengas a Él. Así dice su palabra, que viene y golpea. No, esperemos un poco. Eso está en el libro de Apocalipsis. El autor está escribiendo palabras de consuelo para quienes ya eran creyentes. Así que no podemos usar ese tema, ese pasaje para algo evangelístico para gente incrédula. Estamos rayando ya un poquito a abusar poéticamente el texto, porque el texto primariamente no tiene la intención de dirigirse a incrédulos, sino a creyentes para consuelo, que es en el libro de Apocalipsis. Así que tenemos que tener muchos en cuenta eso. Y por eso estamos nosotros hoy mirando un poco el libro de Génesis para entender por qué Moisés eligió escribir lo que escribió en este libro, o mejor dicho, cómo el Espíritu Santo guió a Moisés bajo su supervisión, el Espíritu Santo supervisando a Moisés sobre lo que él iba a escribir y cómo iba a ser de utilidad para el pueblo de Dios en el tiempo que se estaba escribiendo. Recordemos que Moisés está escribiendo, Moisés viene ya después de la liberación de Egipto. Ya está en el Éxodo, ya está ahí en el desierto, a punto de entrar en la tierra prometida, etcétera, pero sabemos que él no entró y conocemos la historia de Moisés. Este es el tiempo donde él está escribiendo esto, obviamente. Entonces, él no está en los días de la creación. No, Moisés nació en el tiempo, en un tiempo determinado y sabemos cuando el pueblo de Israel, el pueblo del Señor estaba bajo cautiverio en Egipto. Así que, qué es lo que Moisés quería decirle al pueblo al pueblo de Dios que estaba en Egipto? Cómo él quería utilizar la narración de Génesis para inspirar, para animar, para mostrar también el lugar donde quería llevarle al pueblo, eh, donde Moisés quería llevarle al pueblo de Dios. Bueno. Teniendo un poco ya entonces esta idea, yo estuve hablando un poquito ahora de lo que es la guía de aplicación, que no podemos aplicar un texto si no entendemos primariamente a quién se escribió y para qué. Es un principio muy básico que es violentado hoy, violentado tremendamente. Eso es lo que quería un poco acotar, que esta clase va a tener esa utilidad. Nos va a mostrar cómo tenemos que llegar primero al texto. Tenemos que ver para qué sirve el libro de Génesis. Y eso es lo que queremos ver. En este material, cuando empezamos a ver un poco en la introducción, perdón, ya me voy aquí. Ya entrando un poco en nuestro tema, vemos que este libro que vamos a estudiar nos presenta el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. En este caso vamos a abordar solamente el libro de Génesis en estas 4 lecciones. Yo le invito, si quieren, ir también al YouTube y ver los 16 videos que corresponden al Pentateuco. Lo pueden hacer para ser mayormente enriquecidos. Pero en esta clase de la historia primigenia vamos a ver un poquito de qué se trata el libro de Génesis. Un segundito. Ahí, había un micrófono abierto, ya está. Bueno, eh, vamos a ver un poco la visión general, la estructura, el significado. Esto ya hablamos recientemente. Bueno. Cuando hablamos entonces del Pentateuco o del libro de Génesis específicamente, sabemos que Dios trazó un camino para Adán y Eva. No es que los lanzó así, sin nada, sin ningún plan, sin ningún mapa, sin ninguna instrucciones, y que cuando Él lo creó empezó a improvisar y a ver y decir, bueno, vamos a ver qué sale de esto. No, esto no funciona así con el Señor que todo lo sabe, omnisciente, que todo lo puede, omnipotente. Así que él trazó un plan soberano, un decreto eterno para su propia gloria, sabiendo de que nuestro Dios Trino, desde la eternidad pasada, era autosuficiente, es decir, que no necesitaba de crear a criaturas como nosotros para que Él pueda recibir la gloria, no tenía carencia de nada. Así que eso es lo primero que tenemos que entender, que nuestro Dios es soberano y en esa soberanía trazó un plan. No es que el hombre puede sorprender a Dios,
que el hombre puede frustrar los planes de Dios de ninguna manera. Hay gente que sí enseña esto, pero no es lo que nosotros creemos. Y hoy al estudiar un poco el libro de Génesis y esta historia primigenia, vamos a ver que verdaderamente Dios tiene un control meticuloso de lo que está pasando en la historia, de lo que pasó en la creación, de qué estaba pasando cuando Moisés escribía este libro específicamente y con qué propósito, cómo quería ministrar al pueblo de Israel que estaba pasando del éxodo, es decir, saliendo de Egipto en camino a la tierra prometida, y cuáles son los principios trascendentes que salen de esa cultura, de ese tiempo, pero que pueden ser aplicados a nuestra vida porque el Señor también tiene esa finalidad a ministrarnos a nosotros. De hecho, que Pablo lo dice en 1 Corintios 10 si no me equivoco, de que estas cosas fueron escritas para provecho nuestro, decía, y justamente citando a Moisés cuando pasaban en seco en las aguas, le hablaba al pueblo de Corinto justamente de que las cosas que se escribieron fueron para provecho nuestro. Así que hoy vamos a ver cómo el Génesis fue escrito para provecho primariamente del pueblo al cual Moisés estaba guiando en el Éxodo, pero también vemos nosotros el mismo, vamos a ver paralelos, vamos a ver patrones, vamos a ver principios también que son aplicables a la vida del creyente hoy en esta dispensación neotestamentaria, es decir, el nuevo pacto. Para nosotros, la comunidad del nuevo pacto. Bueno, este era el camino entonces que Israel debía de seguir. Hoy vamos a aprender que en este libro de Génesis Moisés está enseñando, de nuevo, bajo la supervisión del Espíritu Santo, cómo Israel tenía que seguir un camino. No es que ellos salían de Egipto, viene el Señor a liberarle a ellos de Egipto y ahora pueden ir y andar por su cabeza. No, el Señor tenía un propósito en esa liberación. Sabemos también de que el Evangelio, Génesis 3:15, la promesa donde la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, la primera promesa del Evangelio, conocido como el protoevangelio o la semilla del Evangelio, tenía que seguir su camino, es decir, el pueblo tenía que ser preservado, no podría de ninguna manera hubiese eh, pasado alguna aniquilación en el pueblo de Israel, iba a dejar de existir, sino que iba a ser preservada esa simiente hasta el día que llegue el Mesías prometido en el libro de Génesis 3:15. Entonces, vamos a ver este paralelo de que el pueblo de Israel en el Éxodo tenía que ir a la tierra prometida. Y esto es lo mismo que nosotros también estamos haciendo hoy. Si conocen la historia del progreso del peregrino, saben que el personaje de esa historia sale de una ciudad llamada Destrucción y comienza a peregrinar, a moverse en dirección hacia la ciudad celestial donde está el rey. De esa misma manera nosotros también debemos seguir adelante, así como el pueblo que salió de Egipto salía para un reposo, salía para una tierra prometida, salía para adorar a Dios en la tierra prometida. Así que vamos a ver estos paralelos y cómo se aplican a nuestra vida, porque servimos a este Dios que es un Dios de un orden perfecto, meticuloso, detallado, armónico y verdaderamente altamente complejo, así que no podemos ni siquiera, es como tener una alfombra de un lado donde tenemos el diseño, hermoso diseño, tal vez de un tigre, bengala, pero cuando vos das la vuelta, la alfombra por detrás, vos no sabés dónde entran los hilos, dónde salen, dónde comenzó. Tenés que tener una pericia impresionante en el arte de la costura para saber dónde va, dónde viene y cómo se hace eso. Es tan complejo que una persona normal no puede seguir el hilo de eso. Y algo así, pero infinitamente más complejo es cómo se da con Dios en la historia. Él tiene control de todo en su bendita providencia, que es la forma como Él ejecuta sus decretos a través de la obra de la creación y su providencia, como dice nuestro catecismo de Westminster. Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender en esta clase? Vemos cómo Dios establece un orden perfecto y como este orden mantiene el balance cuando guardamos su palabra. Al final del día, en esto se resume, el guardar la palabra del Señor, el andar bajo su voluntad para poder andar en la verdadera felicidad, en el verdadero propósito de Dios, con la verdadera motivación y la mente fijada en aquello que verdaderamente importa, que es el reino de Dios siendo expandido y anhelando ese segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok?
y obviamente predicando y viviendo todo lo que es el consejo de Dios. Bueno, seguimos. En esta visión general vamos a ver un poco cómo Génesis capítulos del 1 al 11 fueron inspirados por Dios. Esto parece una obviedad, pero no lo es tanto así. ¿Por qué digo esto? Porque en tiempos no tan lejanos aquí, de hecho que allá por el 1900, personas, y lastimosamente muchos de ellos de nuestro campamento reformado, pero no solo ellos, empezaron a poner en tela de duda la autoría de algunos libros, específicamente el Pentateuco. Dijeron que Moisés no fue el autor y muchos otros libros. Empezaron a buscarle la quinta pata al gato, como se dice, buscándole discrepancias aquí, posibles contradicciones y cosas así, creando dudas, así como la serpiente en el jardín cuando vino y le dijo a Adán y a Eva, bueno, a Eva le dijo, ¿dijo Dios en verdad que si comieres de ese fruto moriréis? ¿Qué es lo que hizo la serpiente? Puso en tela de duda la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada, es decir, de que fue llevada adelante por la obra del Espíritu Santo, bajo su supervisión y de una manera orgánica, no de una manera mecánica. Es decir, no es que el Espíritu Santo le empezó a dictar a fulano de tal, qué sé yo, Moisés, en este caso el autor de Génesis, para que escriba todo lo que el Espíritu Santo estaba dictando como una secretaria y un jefe. No, el Espíritu Santo utilizando las capacidades, las habilidades, la cultura, el tiempo, y eso vamos a ver enseguida también, queriendo transmitir un mensaje para el pueblo de Dios, ministrarles en el tiempo, en la línea de tiempo de la redención. Al saber de que el Espíritu Santo está a cargo de su palabra, y esto creo que tenemos un testimonio, aquellos que hemos llegado a la fe, tenemos un testimonio de que la palabra de Dios es inspirada. No es que primeramente tenemos que conducir una investigación detalladísima para ver todas las contradicciones, los autores, los manuscritos y después decir, ahora puedo confiar en la palabra de Dios. No, creo que cada uno de nosotros que cree en la inspiración de Dios, de la palabra de Dios, sabe de que el Espíritu Santo vino y confirmó a nuestro espíritu de que esa palabra venía de Dios. Cuando alguien me dijo, arrepiéntete y confía en la persona y obra de Cristo para salvación de tus pecados, como dice Romanos 3:23, como dice Romanos 6:23, Juan 3:16, todos esos versículos que escuchamos y dijimos, wow, el Señor me está hablando, me está llamando al arrepentimiento, su Espíritu Santo obrando en mí, es Él hablándome. Así que no necesité hacer una investigación exhaustiva, sino que el Espíritu Santo confirmó que su palabra es real. Bueno, la historia primigenia es verídica. ¿A qué nos referimos con esto? De que no es mera poesía o mito, leyenda o algo parecido, sino que responde a un trasfondo cultural. Cuando vemos que Moisés está escribiendo el libro de Génesis, vemos de que hay una cultura ya de por medio. Hay gente que ya estaba teniendo escritos que relataban lo que estaba pasando en la historia. Cuando hablamos de historia primigenia, tal vez no expliqué todavía el tema, el término, pero estamos hablando de cómo empezó la creación. Aquí tengo abajo, dice creación, corrupción y nuevo orden. Civilizaciones antiguas, incluso aquí también la babilónica, tenían ya escritos en los cuales ellos estaban tratando de explicar de dónde venimos, cómo fuimos creados, por qué estamos como estamos y a dónde iremos. Entonces, vemos entonces de que las diferentes culturas, para el tiempo en que Moisés ya está escribiendo el libro de Génesis, recordemos que ya había pasado Adán y Eva, Caín y Abel, había pasado ya también Noé, la Torre de Babel, ya había pasado también Abraham y toda su descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, José de Egipto, y después recién llega Moisés a la historia. Entonces, para este tiempo ya había mucha cultura, ya había muchos escritos que estaban tratando de explicar qué fue lo que pasó específicamente, y esto es lo fascinante de la historia primigenia, de que otras culturas dejan registro también de un gran diluvio, de un cataclismo mundial.
Así que vemos en historias, en manuscritos, en la arqueología que se han encontrado también documentos donde se habla de que algo pasó en el tiempo anterior, de que se creó todo, hubo corrupción y después pasó un evento sin precedentes. Esto es el diluvio, como lo conocemos nosotros. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? De que ya en la cultura había una historia primigenia. La gente ya intentaba explicar su cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La forma como uno ve el mundo. Cosmo, mundo, visión, la forma en que uno ve. La cosmovisión de uno verdaderamente son las gafas o los anteojos por lo cual uno interpreta la realidad. ¿De dónde vengo? ¿Será que soy un mono súper avanzado? ¿Será que soy polvo cósmico, accidente del universo, materia evolucionada, de células de pescado a reptil, luego a un simio y luego hoy soy un, una persona parlante? Si esa es mi cosmovisión, tengo una cosmovisión que responde a la macroevolución. Pero no, nosotros creemos en el creacionismo, es decir, somos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Y cuando el Señor lo creó de una. Adán, un hombre directamente del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Bueno, teniendo ya esto en cuenta de que había otros escritos que ya estaban hablando de esto, vemos aquí la providencia del Señor y también de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque utiliza cosas que ya se conocían en la cultura, cosas que podía usar para transmitir el mensaje y llegar a los israelitas. Imagínense ustedes siendo israelitas, viviendo en Egipto y escuchando tantas historias sobre el comienzo del universo, historias de Babilonia, historias de Egipto, faraones y muchas historias. Mucha gente intentando explicar el origen del universo, el origen de la raza humana, el propósito de las personas aquí, por qué hay tanta maldad, qué va a pasar, va a haber un fin del mundo. Todo este tipo de cosas ya se preguntaban estas personas y ya habían escritos que hablaban de la cultura. ¿Qué es lo que quiere hacer Moisés entonces con esto? Quiere enseñar a Israel la verdad acerca del pasado. Es decir, al escribir el libro de Génesis, también Moisés le dice, atentos, atentos aquí, israelitas, están escuchando muchas voces. Tienen ahora ustedes una especie de collage, una especie de combinado de diferentes ideas de aquí y allá, un caldo habá de creencias, diríamos aquí. Pero yo les voy a contar ahora, a través de la inspiración del Espíritu Santo, Moisés, qué es lo que verdaderamente pasó en el principio. Olvídense de todos esos mitos y leyendas. Sí, les voy a hablar en una forma que es parecida como hay algunos escritos, como por ejemplo aquí el de Gilgamesh, el poema épico de Gilgamesh y otros más como Enuma Elish, que también tenemos aquí. Les voy a hablar de una manera que ustedes puedan entender. No les voy a hablar en jeroglífico, no les voy a hablar en una forma que ustedes no van a entender ni idea, una matemática avanzada que le va a dejar totalmente atontados. No, porque el Espíritu Santo viene a ministrar también sus vidas. Hay un propósito no solamente teórico o histórico, mostrarle de dónde empezó todo. No es que, bueno, le voy a enseñar lo que verdaderamente pasó para que no estén diciendo tonterías por ahí. No, cierto, le va a enseñar la historia, pero también cómo esa historia va a dar consuelo, propósito y ánimo al pueblo del Señor. Entonces, moviéndonos un poco más, vemos que hay relatos anteriores que no quitan la veracidad, sino que confirman lo que ocurrió, lo que ya comentaba recientemente. Vemos entonces que esos relatos que los israelitas recibieron, que eran de culturas paganas, que circundaban, que estaban por todas partes, tenían su estructura y Moisés viene y utiliza algunas cosas de esa estructura de manera que ellos puedan sentirse cómodos leyendo, aprendiendo, poniendo en práctica también esto. Vemos que esta estructura literaria obviamente tenía un principio, medio y final, como es toda historia. Vemos también que al igual que otros escritos hay un mundo caótico, es decir, de que hay gente que dice, hubo una gran explosión, hubo un desastre, había la nada, no había nada. Bueno, él va a venir a hablar en estas tres formas entonces. En el principio, medio y final, mundo caótico. Va a hablar en Génesis 1:2. El mundo ideal, Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y ahí habla un poco de los 6 días donde el Señor pone orden, por eso dice mundo ideal, porque el Señor al poner orden es lo ideal.
Cuando hablamos de mundo caótico, a ver si alguien me puede leer un poco Génesis capítulo 1 versículo 2 si lo tiene a mano, me puede leerlo y vamos a ver a qué se refiere cuando dice mundo caótico. ¿Qué es lo que Moisés estaba escribiendo? Al que tenga, por favor, adelante puede abrir su micrófono y compartir con Y, nosotros. y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces ahí vemos Gracias. que ya había caos, había oscuridad, había vacío. Pero el Espíritu Santo ya se estaba moviendo, ya hay una tensión ahí. Hay un caos, pero también ya viene una tensión entre el Espíritu de Dios que ya empieza a moverse ahí y algo ha de suceder. Entonces había caos, pero luego en la obra creativa del Señor, Génesis capítulo 2 versículos de 2 al 3, si alguien me puede leer, por favor. ¿Puedo leer? Sí, por favor, adelante, ¿no? Génesis 2:2, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Sí, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. amén. 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 Gracias, hermano. Entonces, aquí vemos de que el Señor acabó su obra, es decir, aquello que era caos, desorden, como todos los otros documentos que intentaban explicar la historia primigenia, también Moisés viene hablando de este principio donde había caos, pero luego dice que Dios puso todo en orden. No como en los otros escritos de otras civilizaciones donde, por ejemplo, decían que había dioses luchando entre ellos y que ganó el tal dios y entonces le desterró al otro y así sucesivamente. No, vemos verdaderamente que a Dios no hay quien le haga frente, de que Él verdaderamente es el victorioso. Como dice esa canción, el victorioso vive en mí. Así que, y vemos que al final de esa obra, cuando puso orden, hay un sabbat, un día de descanso, un reposo. Y eso va a tener importancia muy trascendental para lo que vamos a ver enseguida también en instantes. Bueno, entonces vemos que esto es un ejemplo a seguir para el pueblo de Dios. Cuando ellos recibieron este escrito de Moisés, a ver, Moisés, ¿qué tenés para nosotros? Esperemos que sea más o menos algo parecido a lo que ya conocemos de nuestra cultura, en los poemas épicos y en entre otras cosas. Y viene Moisés y le dice de que hay un Dios de orden, que vence a las tinieblas y que promete un reposo para su pueblo. ¡Wow! Imagínense siendo un israelita saliendo del Egipto al escuchar esto, de que su Dios es totalmente victorioso en oposición a aquellas deidades paganas, tanta basura que escucharon en Egipto. Sabemos que las 10 plagas de Egipto representaban sus dioses falsos, la rana, el piojo, el sol y aún el faraón. Todas estas el Señor lo puso en humillación cuando empezó a enviar las plagas, humilló a las falsas deidades. Y estos israelitas, al haber salido de ahí y haber visto que las deidades de los egipcios fueron humillados, habrán quedado como, wow, de toda nuestra vida vivimos en Egipto, porque ellos vivían en una generación de 400 años. Imagínense, 400 años. Su abuelo, su tatarabuelo seguían hablando de todo esto y se empezó a mezclar de todo ahí. Pero bueno, ellos escucharon este relato del Sabbat y cuando vemos un poco Hebreos capítulo 4, ¿quién me puede leer Hebreos capítulo 4 versículos del 1 al 3? ¿A qué se refiere este Sabbat? ¿Cómo podemos conectar nosotros este Génesis con Cristo y con nosotros? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por Mm. no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas
desde la fundación del mundo. Amén, amén. Gracias, hermana. Gracias. Wow. La verdad que me emociona un poco esto. Si quieren escribir en el chat, amén, por favor háganlo porque el Señor, cómo Él conecta aquí en el libro de Hebreos, para contarles rapidito y pronto nada más, cómo el autor del libro de Hebreos está diciendo a su audiencia primaria que no vuelvan atrás, porque lo que estaba pasando en ese tiempo era de que ellos eran judíos, habiendo escuchado de Cristo, vinieron y empezaron a sufrir persecución. ¿Y qué hicieron? Querían volver atrás, querían dejarse de ser cristianos y total, nosotros ya éramos luego judíos. ¿Para qué vamos a hacer este tema del cristianismo si total ya teníamos la salvación siendo judíos? Vamos nomás a volver atrás. No, el autor de Hebreos le dice, no, no, es como querer volver a Egipto ya ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que el pueblo judío estaba esperando era el Mesías, era sombra de lo que habría de venir. Y cuando llegó lo real, lo prometido, no la sombra, sino lo real, Cristo, su evangelio, no podemos retroceder para perdición. Y aquí iba a decir el apóstol, perdón. Aquí el autor del libro de Hebreos le está diciendo, no seamos como lo que estuvieron con Moisés en el desierto, que no entraron en la tierra prometida. Toda una generación de padres no entraron a la tierra prometida, sino sus hijos sí, ¿verdad? Y dos que eran Caleb y Josué, pero no entraron. ¿Y por qué no entraron? Por incredulidad. Moisés le escribió para animarles. Moisés le estaba escribiendo en el Génesis de que había caos y después hubo orden y que hay un reposo. ¿Y qué pasó? No entraron al reposo de Dios, que era la tierra prometida, donde entrar en la tierra que fluye leche y miel, abundancia en comunión con el Señor para ir a adorar en ese lugar. Y el apóstol, perdón, el autor de Hebreos hace lo mismo aquí. Consuela y habla de Cristo. Creamos en Cristo, no abandonemos en Cristo como hicieron esos israelitas incrédulos en el desierto que recibieron el mensaje de Moisés sobre el Génesis 1, 2, donde habla del reposo, donde habla de que antes había caos, pero ahora hay orden. ¿Ven, hermanos, la relación que hay entonces en el libro de Génesis? Como Moisés le escribió a ellos para animarles, pero sabemos que tristemente una generación no entró, a pesar de que tenían el relato de la verdadera historia de la creación, la historia primigenia de cómo fue al principio, qué hizo Dios y qué prometió Dios. Seguimos. Entonces, ¿cuál era el significado original? Bueno, en la primera parte había un mundo caótico. Entonces, cuando habla de este Génesis de que había tinieblas, había vacío, estamos viendo de que la creación como la liberación involucraron mundos caóticos e inhabitables. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, Moisés le escribe otra vez a ellos, ahora estamos en el Génesis, en Deuteronomio ya por el 32 le dice a ellos otra vez, utilizando paralelos e incluso el mismo término de que en el video aprendimos, este término hebreo tohu, donde le dice de que era caos, de que era inhóspito, de que era inhabitable. Vemos otra vez como Moisés le está diciendo de que hay una liberación del caos. Le está enseñando a ellos, les sacamos de Egipto. No extrañen la cebolla de Egipto. No extrañen las cosas que tenía, porque recordemos que el pueblo del Señor en el desierto se hartó del maná y extrañaban que la comida de Egipto. Qué terrible, hermano, querer volver al caos cuando el Señor te está sacando de ahí para ministrarte y llevarte al reposo, llevarte a la tierra prometida, sacarte del caos. Así que en este mundo caótico nosotros vemos no solamente la historia de la creación, la verdadera historia de lo que pasó, sino que también muestra este éxodo. Cuando hablamos de éxodo, me estoy refiriendo al pueblo de Dios saliendo de Egipto en dirección a la tierra prometida. Esto es un prototipo de Dios. ¿Qué significa eso? De que es un modelo. Cuando un inventor va a crear algo, hace un prototipo. Si va a crear una tablet, algo que es muy nueva, innovadora, crea un modelo y luego va y lo presenta para la patente y todo eso. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? De que la creación y el éxodo son dos cosas que nos muestran un prototipo de Dios y de lo que Dios estaba haciendo en el principio, de cómo era caos. El salir de Egipto era caótico, de la misma manera como cuando Dios creó al mundo,
cuando Dios empezó la obra creativa, todo era un caos. Ese es el paralelo, ese es el prototipo que Dios le está mostrando al pueblo de Israel en este tiempo. Así que la próxima vez que leamos el libro de Génesis, esos primeros versículos son de ánimo, son de consuelo, son también obviamente informativos de cómo se creó todo al principio, pero tienen un propósito y apuntan a Cristo, apuntan al reposo, apuntan al reino de Dios. Todo eso está aquí, todo eso está todo organizado porque nuestro Dios es meticuloso, detallado y providencial. En la segunda parte, cuando vemos entonces que sale de este mundo caótico, el libro de Génesis, y nos habla entonces ya del mundo ideal, utiliza el término reposo, porque es ahí donde vamos. Si salís del caos, vas al reposo, vas a la tierra prometida. Eso es lo que nos habla de Génesis 2, del 1 al 2 que habíamos leído, y también en el Éxodo capítulo 2, versículos del 8 al 11, si alguien quiere leer eso. Éxodo capítulo 2, versículos del 8 al 11. Entonces ahí vemos ese reposo, ahí vemos cómo Moisés estaba enseñando al pueblo que estaba saliendo de Egipto sobre este reposo. ¿Qué dice ahí? Amén, profe. Y la hija del faraón respondió, ve entonces, y fue la doncella y llamó a la madre del niño, y a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella los trajo a la hija del faraón, la cual los prohijo y Ujú. le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a su hermano y lo vio en su dura tarea y observó a un egipcio que golpeaba a Ok. uno de los hebreos, su hermano. Muchas gracias, Hasta hermano. ahí. Entonces, hasta ahí, gracias. Muchas gracias. Entonces, estamos viendo aquí en este mundo ideal, estamos viendo un poco de a qué se refiere. Creo que mi pasaje está un poco errado aquí, pero no importa. Entonces, en este reposo que el Señor ofrecía, era la plenitud en la tierra prometida. Esto era lo que verdaderamente el Señor quería mostrarles a ellos cuando le estaba escribiendo sobre el reposo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 11, nos dice que, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Es decir, había un lugar donde ellos tenían que salir e ir a adorar, que era la tierra prometida. Ir a este lugar era el propósito. Cuando Moisés le dice a Faraón, deja a mi pueblo ir porque tenemos que ir a adorar a nosotros en la tierra prometida, tenemos que ir, ahí tenemos que ir a peregrinar a ese reposo, ahí donde el Señor nos quiere llevar a Canaán para ese reposo. El salir de ese caos de Egipto e ir a Canaán era el reposo del Señor. Eso era lo que él estaba ofreciendo entonces. A ver, bueno. Bueno, cuando hablamos entonces ya de lo que hemos entendido hasta aquí, el éxodo a la luz de la creación, estamos viendo de que Moisés utiliza el relato de la creación, la historia primigenia, para mostrarle la situación. Hermanos, es como que Moisés esté predicando y le diga, hermanos, estamos saliendo del caos de la misma forma que Dios cuando creó el mundo era un caos, era inhóspito, no se podía vivir ahí y ya había una tensión con el Espíritu Santo. Aquí estamos nosotros también moviéndonos en la creación de Dios, moviéndonos hacia la tierra prometida, moviéndonos a ese lugar donde el reino es inaugurado, y ese reino va a venir a nuestros corazones. Entonces, a eso es lo que el Señor está apuntando siempre, a su reino que está siendo encaminado para una restauración. Recordemos que Adán y Eva
perdieron ese reino en el sentido de que tenían que ellos cultivar la tierra y muchas otras cosas más, pero ese reino iba camino a ser consumado, iba camino a ser restaurado, ese reino donde estamos hoy, por ejemplo, nosotros, cuando hablamos de Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 conocemos ese pasaje, dice, donde lastimosamente nuestra Reina Valera dice que somos nueva criatura y la mejor traducción tendría que ser nueva creación, es decir, que nosotros, los creyentes, somos una nueva creación en el sentido de que el Señor está haciendo todo nuevo, no solamente a nosotros los creyentes nos está sacando de nuestra putrefacción, de nuestra muerte espiritual, sino que también está haciendo que la tierra poco a poco también vaya siendo renovado, yendo camino a lo que ha de venir en los cielos nuevos y tierra nueva. Eso habíamos aprendido en la clase pasada, un poco de eso, cómo el Señor hizo y la obra del Espíritu Santo en la creación. Entonces, yendo un poquito más rápido aquí, vemos que esta plenitud del reposo final, de lo cual habla Hebreos capítulo 4, va a ser cuando Cristo regrese. Recuerden lo que le acabo de decir, el autor del Nuevo Testamento, Hebreos, le dice a un pueblo que quería volver al judaísmo y dejar el cristianismo o dejar a Cristo y volver otra vez a los sacrificios, a los ángeles, al tabernáculo, a Moisés, todo eso, volver a todas esas raíces judías y dejar a Cristo de lado, le dicen, no, la plenitud, la tierra prometida de la cual habla Apocalipsis 21:1, los cielos nuevos, 21:1, sí, los cielos nuevos y tierra nueva viene, ese reposo viene y es en Cristo. No pueden volver atrás. Sus antepasados esperaban a Cristo, pero hoy ustedes ya tienen mayor revelación y no tienen que ser de aquellos que no se congregan, como dice la palabra, no dejaron descongregados como algunos tienen por costumbre. ¿Qué estaba diciendo el libro de Hebreos ahí en capítulo 10? Esas personas que dejaron de congregarse porque no querían sufrir persecución. Entonces, en ese contexto está ese famoso pasaje que solemos citar para no dejar de congregarnos, es decir, volver a la incredulidad. El dejar de congregarse es obviamente un símbolo, una manifestación de incredulidad, a no ser de que haya una excepción demasiado rara en el sentido de que estemos postrados en cama y cosas así, enfermos y no podamos ir a la iglesia. Ahí se puede entender algo, ¿verdad? Pero esto no funciona así. Cristo va a venir a reordenar el mundo, ya no es un mundo espiritual en los cielos, eso también es muy importante recordar. Ya aprendimos eso en la clase pasada, que a veces tenemos un concepto de Hollywood, de que nosotros vamos a irnos todo como espíritu allá en el cielo y allá vamos a recibir nuestro cuerpo y allá en el cielo vamos a vivir. Esa es una visión escapista y cobarde de lo que es como querer decir, vamos a salir ya de acá, total, acá ya está todo podrido. No. Aquí tenemos que expandir el reino de Dios. Aquí la iglesia tiene que hacer visible el reino de Dios. Por eso hicimos hospitales, por eso hacemos escuelas cristianas, por eso se armaron orfanatos, asilos y demás obras de caridad, de amor al prójimo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios lo teníamos que hacer visible aquí, ser sal y luz. No tenemos esta visión escapista de que vamos a irnos todo al cielo y escaparnos aquí. No, cuando decimos en el Padre nuestro, venga tu reino. Esa es la visión que tenemos nosotros de la vida. Bueno, llegando un poquito rápido a una conclusión aquí, el propósito del libro de Génesis es ministrar a aquellos que están en el Éxodo, a aquellos israelitas, que lastimosamente ya sabemos cómo terminó esa primera generación, de que ellos iban a tener esta historia verídica de la creación primigenia, creación, corrupción y nueva creación, que ellos iban a tener ya ahora la verdadera historia de lo que pasó, pero ¿de qué te sirve tener la verdad y no vivirla? No vivir en sumisión. ¿De qué te sirve ser un experto en teología si al final otra vez sos un flor de impío que vive como demonio? ¿De qué te sirve la teoría si no la llevas a la práctica en el amor, como decía Pablo? Entonces, eso es lo que vemos también aquí, lo que nosotros podemos ir aprendiendo un poco aquí. ¿De qué es lo que quería hacer Moisés? Quería enseñarles primariamente a ese pueblo rebelde que no sabía vivir en sujeción. ¡Wow! Ni bien había empezado, ya estaban extrañando Egipto y la comida de Egipto. Ya empezó la rebelión. Miriam y Aarón se rebelaron ya contra el liderazgo de Moisés.
y tantas cosas que pasaron. Fue Moisés a traer la ley de Dios en el monte y ni bien regresó, ellos ya estaban, el pueblo ya estaba entretenido jugando y fornicando. Entonces, era un pueblo rebelde, era un pueblo que tenía ya la historia de la creación, pero que tenía que aplicar esa obediencia, el guardar su palabra para vivir una vida en comunión con Dios, para entrar en ese reposo, para entrar en la tierra prometida. Y sabemos lo que pasó. Deambularon por 40 años y no entraron por incredulidad y terminó siendo una lección de mal ejemplo. Ya lo vemos eso en el libro de Hebreos después. El autor de Hebreo usa el mal ejemplo de esa primera generación que fue muy triste que no entraran a la tierra prometida por incredulidad. No así la siguiente generación que sí entró, que tenía que entrar, que tenía que ser preservada porque el evangelio iba a venir, el Mesías iba a venir en esa línea genealógica. Entonces, cuando vemos esto, nosotros tenemos que animarnos uno a otro en este camino ideal a Cristo. Esta es la aplicación entonces de esta historia primigenia. Cuando yo leo el libro de Génesis, el relato de la creación, no tengo que abordarlo como mera información, sino que tengo que meditar en mi corazón cómo el Señor utilizó eso para animar, para corregir, para consolar a ese pueblo rebelde que estaba saliendo de Egipto, que no sabía cómo ser verdaderamente libre en Cristo, en lo que el Señor estaba mostrando su gracia a través de Moisés, a través del pacto mosaico, a través de la administración mosaica de la gracia. Ellos no supieron verdaderamente cómo vivir bajo la gracia ahí, sino que vivieron en incredulidad, desobediencia y muchas otras cosas más que ya sabemos también. Así que triste es eso, pero también sabemos con qué propósito ahora fue escrito la historia primigenia de la creación. Ahora, quiero ir un poco a algunas preguntas de aplicación. Aquí. A ver un poco, haciendo ya un resumen. Preguntas de repaso. A ver, Génesis capítulo, ¿cuáles son las dos? No sé si se lee bien, voy a agrandar un poquito más. Aquí, ¿cuáles son las dos maneras en las que Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2 al 3 está inspirado? ¿De qué manera esto está inspirado? Si alguien quiere participar, el micrófono está abierto. Yo ya les había dicho de que en esta sección ya vamos a ser un poco más interactivo. Entonces, ¿cómo es que está inspirado? ¿A qué se refiere esto de que está inspirado? ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés cuando dio este libro? Este relato de la creación a un pueblo que ya conocía otros relatos de creación a través de poemas épicos y teorías y mitos, leyendas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés con este libro que era inspirado, el libro de Génesis? ¿Qué le estaba dando a ellos? ¿Qué le estaba dando? ¿Será que cuando alguien te dice, ¿verdad? Te voy a contar lo que verdaderamente pasó. ¿Qué es lo que causa esto en uno? ¿Qué palabra viene a la mente? Permiso, hermano. Adelante, cambio. Em, a mí, a mi vista, cuando yo leo Génesis, eh, la descripción de cómo estaba la tierra y el desorden, y luego viene el Señor a ordenar todo con su gran poder, obviamente, o sea, el sentimiento que me causa a mí es como una sorpresa de lo glorioso y lo poderoso que es nuestro Señor Dios. Sí. Que Amén. Ok. Entonces te lleva a un momento prácticamente de adoración, ¿verdad? De asombro. sí, contemplar la gloria de Dios. Ok. Pero ¿cómo sabe que está inspirado el libro? ¿En qué manera se puede ver que está inspirado? Y el Cuando libro hablamos de mismo, inspiración, hablamos de algo confirmado. sí, y el libro de Génesis mismo eh, lo dice que es inspirado por Dios mismo. O sea, que la Biblia afirma que es. Mm. Y
a tener yo principio que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, y al confirmarte otra vez leyendo que verdaderamente lo que estás leyendo es una inspiración, y por medio de la guía del Espíritu Santo también uno puede tener la certeza de que realmente es. Amén. Esa es la palabra clave, hermano. Certeza. Ahí está la Cer- palabra clave a la cual quería llegar. Certeza, confiabilidad. Cuando vos sabés, hermano, vos que sos militar, si alguien te dice, yo soy capitán, vos probablemente le vas a pedir algo que para que demuestre que es capitán, ¿verdad? ¿Verdad? Tal vez va a Sí. pedir un uniforme, pero a lo mejor eso no te va a convencer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudieras pedir para que para que te confirme que ese tipo verdaderamente tiene ese rango militar? ¿Qué tiene que presentarte? Y yo personalmente le pediría su carnet de identificación, no Ahí una está. cédula, Y con eso vos vas a tener, ¿qué dijiste? certeza, Certeza, certificar. confiabilidad. Ahí sí vos te encuadrarías y decía, mi capitán. Ahí. Ahí sí vos estás totalmente convencido de que esa persona es un capitán. De la misma manera, cuando vemos nosotros que el texto de Génesis está inspirado, no es como las otras teorías de creación que estaban circundando ya en esa época, hasta hoy uno se puede ir a universidades seculares, Harvard, Yale, Princeton, e incluso tal vez acá en la UNA, Universidad Nacional de Asunción, te vas y vas a encontrar profesores que tienen teorías locas de cómo se creó el universo, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Tienen una cosmovisión pero no tienen certeza porque no estuvieron ahí. Pero nosotros sí tenemos certeza, confiabilidad de que Génesis está inspirado y tenemos entonces eso. Y otra cosa que también nos ayuda es cuando vos tenés la historia de lo que verdaderamente pasó, ¿qué es lo que vos tenés? Tenés respuestas. ¿Cuáles son las dos maneras? Número uno, tenemos confiabilidad. Y número dos, sabemos ya lo que pasó en el principio. Eso fue lo que Moisés le estaba diciendo entonces a ellos. Hey, les voy a dar ahora un libro que viene de Dios mismo para que estén confiados de qué está pasando en sus vidas hoy, de que el Señor los sacó de Egipto. Le voy a dar un libro que hace un paralelo entre el caos de la creación y el caos que era Egipto y también como el Señor ordenó todo y trajo un reposo en el libro de Génesis, en el relato de la creación, y como ustedes y yo, Moisés hablando, vamos a la tierra prometida, vamos al reposo del Señor. Eso es lo que le voy a dar para que tengan confianza de que yo no soy acá un loco, Moisés hablando, de que yo soy un loco que quiero llevarle y soy un caprichoso nomás y que yo inventé que Dios me está hablando y le quiero llevar para que ustedes sean todos mis discípulos. No, Moisés le trae a ellos confiabilidad, muestra sus credenciales con el libro inspirado de cómo fue el relato de la creación y ahí puede responder muchas preguntas que seguramente esas personas tenían. Imagínense estar ahí y escuchar cómo empezó el universo, seguramente que hubiese empezado. ¿Y cómo fue que creó el cielo? ¿Y cómo fue que vino el primer hombre? ¿Será que evolucionó de un pescado, de una célula? ¿Cómo? Moisés, el Señor le creó un hombre, Adán. ¿Y a la mujer cómo le creó? De su costilla, ayuda idónea. Oh, wow. Están recibiendo no solamente las respuestas a muchas cosas, el hecho de que la mujer sea creada a costilla del hombre, nos habla de una intimidad, nos habla de una confianza, nos habla de una institución matrimonial. Fíjense lo que está respondiendo Moisés con este relato de la creación. Le está dando directrices de que varón y hembra los creó. Creó a Adán y a Eva para estar juntos, para hacer un matrimonio. No Adán y Evaristo, sino Adán y Eva. Así que el diseño de Dios, el propósito de Dios y la unidad que el Señor creó para ellos. Número dos, explica el trasfondo de los capítulos en términos de disponibilidad e interacción. ¿A qué se está refiriendo esto? Cuando hablamos un poco de de lo que escribió Moisés, ¿qué es lo que escribió Moisés? ¿Qué es lo que usó él para poder explicarles a los israelitas sobre la creación? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué había en el tiempo de Moisés sobre la creación? O cuando vino Moisés, y ¿será que Moisés vino y dijo, le voy a escribir un libro ahora
como nunca antes lo han visto sobre cómo empezó el universo. ¿Será que eso fue lo que pasó? La conmovicción es profeta. La Sí, conmovicción del mundo, sí, que Dios lo creó todo y Moisés quería enseñar a los israelitas que lo que pasó antes, sí. como Pero Dios ¿será que estaba creó. empezando de cero, hermana? ¿Será que Moisés estaba empezando de cero o ya había un Ya trasfondo? había, profe, Ya había algo que ellos tenían una vaga idea. ¿Qué había? ya ¿Qué había tenían Había disponibles? escritura, ya había escritura Sí. que estaban en, en ese sistema donde ellos vivían, que había escrituras Ujú, que venía de Babilonia y demás otros lugares, ujú, y había una mezcla de lo que exactamente. sí que ellos escribieron ya, según estamos estudiando, que hubo un diluvio, para lo que fue para nosotros, lo que nosotros entendemos como diluvio, que ya mm, hubo. sí, Y Sí. de ahí partía Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, para escribirle. Sería como que en aquellos tiempos no todos tenían acceso a la escritura ni a entender las cosas, así como el credo de los apóstoles para nosotros ahora sería lo que es para ellos lo que Moisés estaría escribiendo, Amén. estaba escribiendo. Amén. ah, Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien me puede decir un poco cómo interactuó, aquí dice interacción, cómo interactuó Moisés con esos escritos? ¿Será que dijo, olvídense de esos escritos locos? Yo no voy a usar nada parecido a eso. Yo le voy a traer algo novedoso, la palabra fresca. ¿Será que dijo algo así Moisés? ¿Cómo interactuó con esos escritos disponibles? ¿Será que usó alguna estructura parecida o dijo, no, todo es basura? Yo le voy a, de cero le voy a enseñar porque de Piscuain no saben nada. ¿Será que así interactuó Moisés con lo que ellos ya conocían? No, No, ¿verdad? no, no. Entonces, de hecho. vemos que Moisés no. Adelante. Y Moisés ya vio todo lo que era la estructura, lo que realmente en esos lugares estaba, eran los dioses o vamos a decir a quien seres o espíritu o llamarle X que ellos le estaban dando adoración. Y él necesitaba, o sea que era en el espíritu, él quería mostrarle a los israelitas que las cosas no eran así, que Mm, teníamos un Dios grande, un Dios, un creador, y que hubo mm, un principio para todo lo que ellos estaban viviendo. amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó y empezó a enseñar, ¿cuál fue uno de sus recursos literarios en la cual él se comunicaba con personas? ¿Cómo daba sus mensajes? ¿En qué forma a veces los entregaba? En parábola, profe, Así mismo. Entonces utilizaba algo que ellos ya conocían, parábolas, para poder transmitir. O sea que no es que vino y dijo, yo le voy a decir, ¿por qué no dijo nomás ya directamente, nomás, usó metáforas? Sí, usó parábolas, sí. ¿Será que la cultura judía ya entendía eso? Sí. De la misma forma, Moisés ya empezó a utilizar estructuras similares que ya existían en estos poemas épicos, donde había una creación, había un caos y había también una renovación. Entonces había cosas que la gente estaba ya usando y en el video también aprendimos, o si leyeron el texto, leyeron de que muchas veces los líderes de las civilizaciones se guiaban por estos documentos del origen del universo para vivir sus vidas y tomar decisiones. Entonces Moisés empezó a interactuar como el Señor enseñaba con parábolas, él empezó a escribir el libro de Génesis en formas literarias que ellos iban a entender. Ok, ¿por qué, ¿por qué escribió Moisés estos capítulos? A ver. ¿Alguien que no haya participado todavía? ¿Quién me puede ayudar aquí?
¿Por qué Moisés escribió estos capítulos de Génesis, capítulo 1 al 2 que hoy estuvimos viendo un poco? No, vimos del 1 al 11, del 1 al 2. ¿Para qué escribió esto? ¿Cuál era su propósito? Para enseñar, profe, a los israelitas, Sí, para enseñar a los israelitas así mismo. Amén. que lo que Amén. antes pasó, de lo que antes pasó. Así mismo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Adelante, Eh, hermano. Realmente me llama mucho la atención el momento cuando Moisés escribió estos libros. Claramente va a ser después que pasaron todas las plagas, después que sacó a sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Ujú. Em, Realmente me llama mucho la atención, así como estaba diciendo, cuáles son las credenciales de Moisés. Y justamente estaba pensando en eso, que parte de las credenciales es la autoridad y el poder que Dios le dio a Moisés de hacer todos esas maravillas, esos milagros que Dios Sí. hizo a través de él, ¿verdad? Y cuando Moisés escribió estos capítulos, ¿verdad? Justamente me Ujú. estaba preguntando lo mismo, ¿verdad? Eh, el pueblo de Israel estaba sumergido en total idolatría por 400 años. Sí. Por lo tanto, tenían tanta basura en su cabeza, tantos dioses, porque mientras estabas contando, desarrollando la historia, estaba investigando también a la par los dioses de Egipto y hice Sí. una lectura rápida y realmente son ideas descabelladas Totalmente, hermano. de Iris, Osiris y de muchos otros más que estaban ahí, ¿verdad? Sí. Y todo el pueblo de Israel tenía eso en sus mentes porque lo vivían todos los días, por 400 años de generación en generación. Y es más que seguro que sabían que muy pocos eran los que justamente tenían en mente lo que había pasado con José, de los sueños, de dónde venía su origen y Sí. de Abraham y de todas las promesas que venían. Entonces, muy pocos eran los que tenían tal vez alguna noción de lo que fue el pasado real y muchos Mm. estaban contaminados con la ideología de aquel entonces, con la cosmovisión de aquel entonces. Por lo tanto, se sacó a un pueblo de Egipto que traía una cosmovisión y una mente contaminada. Entonces era Sí. muy necesario que Moisés pueda realmente relatar el orden de las cosas a través de la inspiración divina, para que el pueblo justamente pueda saber cómo fue lo que realmente, cómo fue que se dieron las cosas. Así mismo, hermano. Muchas gracias, hermano. Es como el juego del teléfono cortado ya para ellos. Ya empezó de una forma y ya estaba llegando de otra forma, aunque tenía ciertos grados de verdad. Y sí, ellos ahora, Moisés le estaba aclarando el panorama de qué verdaderamente sucedió. Y lo más importante aquí es que le está mostrando de que su fe es una fe histórica, una fe Sí, enraizada en hechos verdaderos. No en solamente, ok, lo que vos sentís, esa es tu religión. Si para vos es algo lindo, te hace feliz, listo, ya está, aceptado, válido. No, claro. no. Hoy tenemos, por ejemplo, mucho de ese tema también en nuestra cultura paraguaya. A veces hay muchas personas que qué sé yo, dice que cree en Cristo, tiene una estatua de Buda también ahí, otra cosita ahí que le da suerte, también a veces juega la quiniela, hay O un miran el sin, famoso horóscopo en los diarios. todo eso es un amén, amén, amén a todo, ¿verdad? Todo lo que venga y le ayude y sea positivo, adelante, ¿verdad? Eso se llama sincretismo, es mezclar todo, un caldo de todo con tal de que te beneficie. Entonces Moisés escribió, como dijiste, eso, hermano, para mostrarle de que su fe era histórica, de que Dios era el creador de todo y también para derrocar todas esas falsas ideas. Y por eso hoy tenemos que seguir predicando, porque hay tantas falsas enseñanzas diluidas, centradas en el hombre y no en la gloria de Dios. 4. Resume la visión básica, resume la visión general básica de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ahí entonces habíamos visto un poco de cómo estaba el mundo al principio. Estaba Desordenada y vacía. desordenado, vacío, tenebroso, caótico, no como otras historias. Por ejemplo, en la mitología griega, vemos que están todos ahí en el cielo, Poseidón, Zeus, Afrodita,
Están todos espectacular ahí peleando y luchando entre ellos para ver quién recibe más la adoración de sus criaturas. E incluso llegan a tener después descendencia porque se mezclan con los mortales. Es un chamburreado de todo tipo de cosas locas. Pero acá nos muestra cómo fue al principio este pasaje, que había caos y después ¿qué hace Dios con ese caos? Lo ordena Lo y ordena. promete el reposo. Esa es la visión general de lo que aprendemos en el Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios ordena su creación, ordena el caos, como está ordenando al pueblo que está saliendo de Egipto y va a la tierra prometida, está en ese éxodo. El éxodo, hermanos, es un tema bíblico. Hay una materia que se llama teología bíblica que a lo mejor, si Dios permite, vamos a dar más adelante. El éxodo es un evento redentor que tiene trascendencia y aparece en muchas partes de la escritura, muchos autores, como vimos recién. El autor de Hebreos lo utilizó. Pablo también habló del éxodo en 1 Corintios capítulo 10. Siempre se está trayendo a colación lo que pasó en el éxodo. Por eso tenemos que entender muy bien por qué estaba escribiendo Moisés esto y con qué finalidad. Número 5. ¿Cuál es la estructura literaria del tenebroso mundo caótico en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2? ¿Cuál es la estructura literaria? ¿Cómo empieza? Y Creando. realmente nos dice que no había nada, No había como, nada. ¿Otra vez? como dice, como dice Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, no había nada y Dios creó los Así. cielos y la tierra y Era posteriormente desordenado. pasa, Así y después mismo. pasa a que todo estaba desordenado. Sí. Entonces empieza con un mundo desordenado, pero hay una pequeña tensión porque hay alguien que está moviéndose en medio de ese desorden a punto de realizar la obra creativa. ¿Y quién era que estaba revoloteando en ese caos? Espíritu de Espíritu Dios. Santo. El Espíritu Santo. Esa es entonces la estructura literaria como empieza este libro de Génesis. 6. ¿Cuál es la estructura literaria del mundo ideal? Ya vimos lo que era el mundo caótico. ¿Cómo es el mundo ideal? ¿Qué es lo que hace Dios? Perfecto. Sí. ¿Qué hizo en 6 días? ¿Qué terminó en 6 días? La obra, La Sí. obra de La La creación. creación. La la obra de creación. la creación, y cuando hablamos de obra de creación, hablamos de que puso todo en orden, las tinieblas, la luz, el agua, los animales en cada hábitat, poniendo orden al caos, y pero no termina ahí. En 6 días el Señor lo creó todo, y en el séptimo, El reposo. Descansó. el reposo. Ahí está el ideal, ahí es el broche de oro del mundo ideal de Dios, el reposo, la tierra prometida, Canaán en forma terrenal y física para ellos, que era una especie de réplica, de modelo, de maqueta, ahí está, de maqueta, que era una sombra de lo que habría de venir, que es el verdadero reino de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Es un modelo, un prototipo, una maqueta prácticamente. Número 7. ¿Cuál es la estructura literaria de los 6 días poniendo en orden en Génesis? ¿Qué pasó en esos primero del día 1 al 3? ¿Qué pasó? ¿Qué se dio orden y forma? ¿Qué es lo que se ordenó en el del día 1 al 3? ¿Qué es lo que se ordenó del 1 al 3? Uno, tres. Principio. El Algo se agua, ordenó. tierra, la creación del hombre, Pues, ¿en qué la día se creó el hombre? primavera, ¿En qué día se La, creó el hombre? tercer día. la ¿Tercer tierra, día? el cielo, la luz, puede ser la oscuridad. Así mismo. Todavía no se le creó a los hombres ni a los animales. Sí. Ah, Del 1 al 3 no. Del 1 al 3 solamente se ordena que el cielo, la tierra, la luz, todo lo que es no vivo. Y del 4 al 6 ya tenemos entonces misterio. los seres vivientes puestos en cada uno en su lugar. Entonces de esa manera se estructura esto. Del 1 al 3 todo lo que es, lo que no es ni animal ni hombres van ahí. La luz, el cielo, la tierra.
pero ya del 4 al 6, habitantes en cada lugar, animales en su lugar, peces, animales en la tierra y también el hombre después. Pregunta número 8. ¿Cómo vamos? 8 y 10, tengo 20 minutos. Pregunta número 8. ¿Cómo nos ayuda la estructura literaria a entender el propósito de Moisés en sus escritos? Esta estructura que aprendimos que Moisés está hablando, cómo nos ayuda a entender el propósito? ¿Cuál era el propósito que Moisés tenía en su escrito cuando escribió esto? ¿Para qué escribió? ¿Quién recibió primero esto? ¿Qué era lo que estaba queriendo enseñar Moisés con esto? ¿Para qué? Ya vimos recién que era como dijo el hermano, para primero destrozar todas las ideologías falsas que ellos tenían en Egipto por mucho tiempo, ok, darle un relato verídico de lo que pasó al principio. Pero bueno, ya tenían ahora que ya tienen ese relato verídico, ¿cuál será? ¿Será que el propósito de Moisés era meramente intelectual? Ok, ahora ya les sacié su curiosidad, muchachos. Ya saben, ya dejen de adorar al dios pez, ya dejen de adorar al cisne, al río Nilo, al faraón, a los piojos, a las ranas. Ya dejen todo eso, muchachos. ¿Era meramente intelectual? No, No. Les no. muestra por qué hace estos paralelos. ¿Por qué se toma el tiempo Moisés, bajo la superintendencia del Espíritu Santo? ¿Por qué se toma el tiempo de mostrar, escribir de una manera, utilizando literatura que ellos conocían, que ya estaba de la historia primigenia? ¿Por qué se toma tanto el tiempo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué? ¿Solamente para que tengan el verdadero relato de lo que pasó? No, hay algo más. Hay algo Para más. hacerle llegar el mensaje de la gracia de Dios. Ujú. Amén. Amén. Para que veamos que todo fue hecho por Dios. Todo, absolutamente todo. Amén, también, amén a eso también. Pero imagínense, Moisés sacando a un pueblo rebelde de la esclavitud y llevándoles a la tierra prometida, pero están ya en el desierto deambulando en incredulidad, en rebelión, porque ya se les revelaron Miriam y Aarón, gente que estaba bajo su subordinación. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Moisés con este escrito? Está queriendo mostrar de que el éxodo, de que de ellos, el salir de Egipto, porque su gente estaba queriendo volver, ay, extrañamos la comida de Egipto, Moisés, para eso que nos sacaste de ahí. Esa era la queja que recibía él. Ay, ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés cuando le escribe este libro de Génesis? Este es el propósito de Dios. Y le voy a narrar en la historia de la creación como lo que está pasando aquí es válido. Este éxodo que estamos haciendo del eh, caos de Egipto hacia la tierra prometida es válido de la misma manera cuando Dios sacó a la creación del caos y trajo al orden y dio un reposo. En ese paralelo nos movemos como dos autos que van en línea paralela al mismo destino. Moisés estaba queriendo validar el éxodo porque tenía mucha gente rebelde, sus líderes se estaban rebelando, el pueblo se estaba rebelando, y él le dice, este es el propósito de Dios para sus vidas. Él me llamó a mí, él me dijo para ver y rescata a mi pueblo. Ustedes estaban siendo esclavos. Terrible era su condición y Dios se acordó de su promesa y escuchó el clamor de su pueblo, dice la escritura, y les sacó de tierra de Egipto y les llevó hacia la tierra prometida. Esta generación, al leer el libro de Génesis capítulo 1 en el relato de la creación, tenían la confirmación de que Moisés era el líder que Dios había elegido para ellos, para sacarle del caos de Egipto hacia el reposo en la tierra prometida. Para eso entonces escribió esto en Moisés. Esta estructura literaria nos ayuda a entender ahora para qué lo hizo. Entonces, ¿cuál es el significado original del tenebroso mundo caótico?
¿Cómo es el mundo caótico? ¿Por qué el mundo es caótico hoy? Porque no tiene qué. Porque no tiene que, porque no tiene el Espíritu Santo. Porque no tienen al Espíritu Santo, porque no tienen a Jesús, Sí, porque no tienen qué. porque ¿Por qué el mundo es tan caótico? tiene, Porque un mundo sin Dios, ¿qué es? Porque no son Está nada necesita su y creación también. vacía. Adelante, hermana Catalina, creo que fue usted. Adelante. Sí, cuando el mundo está así porque está desordenado y vacío, están sin Dios. Así mismo, están sin Muchísima Dios. gente en el mundo están sin tener ni medio del conocimiento de lo que realmente es nuestro Dios. Amén, hermano. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaraba el día que nosotros lo llamamos Pascua de Resurrección como el día de la visibilidad trans, es decir, a los transexuales. Es un día de reconocimiento para que ellos sean visibles, reconocidos y admirados por su valentía, etcétera. El mundo sin Dios es es un mundo caótico. Es caótico, un mundo desordenado y vacío, literal. totalmente. Es más, hermanos, lo que hoy vemos nosotros solamente, yo le quiero dar un pantallazo de lo que es el infierno. El infierno, en el infierno no hay gracia común. Hoy una persona que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, muchas veces muestra, como habíamos visto anteriormente en nuestra clase sobre el Espíritu Santo, en su gracia común, le da dones incluso a incrédulos, porque el sol sale para justos e injustos. El incrédulo que planta un árbol de manzana termina recolectando una manzana, si sigue todo el proceso de la germinación, obviamente. Él recibe buenas dádivas de Dios en su gracia común. No llega a ser todo lo perverso que pudiera ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da una gracia en alguna medida para que el mundo sea habitable, para que el mundo pueda seguir en su recorrido hacia la línea del Mesías y el Evangelio pueda ser predicado, las buenas nuevas del reino. Un mundo sin la gracia común de Dios, ese es caótico, es terrible, no tiene nada. Pregunta 10. ¿Cuál es el significado original del mundo ideal? Cuando hablábamos de un mundo ideal, ¿qué era lo que el Señor decía? Hay una palabra clave cuando habla de mundo ideal. que restauraría todo ¿Sí? Y nos lleva a dónde? a un Reposo. cielo nuevo, una tierra nueva. Cielo nuevo y Un, tierra re- nueva. Amén. un reposo no era. Ahí está el reposo. ¿Cuál es la otra palabra para reposo? Eh, Sha, sha, sha. Descanso, Sha, sha, sha. Shalom. Casi, casi. Shabbat. Ah, Shabbat claro, shalom, hermano. Shabbat, el Sabbat. Sabbath. Entonces, el descanso. Shabbat o el Sabbat o el reposo es verdaderamente el punto, la forma en que hablamos del mundo ideal. Por eso ellos le decían, vamos a la tierra prometida, ahí tendremos el reposo. Y el autor de Hebreos le dice lo mismo en Hebreos 4, no retrocedan como los israelitas incrédulos en el desierto que se quejaron, murmuraron y no entraron al reposo, al Shabbat, a la tierra prometida, a Canaán, que era un prototipo, un modelo, una maqueta de lo que verdaderamente es el cielo nuevo y tierra nueva restaurada. Fíjense cómo aún el autor del Nuevo Testamento aplica una situación real de nuestros hermanos que estaban en el primer siglo, en una segunda generación, en el libro de Hebreos. Pregunta Profe, 11, ¿cuál es el? Adelante. literalmente era el reposo porque ellos eran esclavos. Ellos no Sí, dejaban de trabajar ni de día ni de noche. Y literalmente cuando llegaron a la tierra prometida, conquistaron todo, pudieron tener una nación literalmente en reposo. sí, por un tiempo sí, así mismo, pero después sabemos lo que pasó, el caos, Y, el reino dividido, Judá, y Israel, eso sí, fueron porque terribles no después de mucho. traer lo que pasó, ¿verdad? Durante el reinado de David sí hubo un tipo de reposo, Salomón también, bueno, más Salomón que David, pero sí hubo.
Pero bueno, Sí, ¿a qué quiero llegar con esto? De que Moisés estaba escribiendo la historia primigenia para mostrarles a ellos a dónde iban a ir a ese reposo. Nosotros tenemos, cuando hablamos de Cristo y su resurrección, de Cristo que hace todas las cosas nuevas, la nueva creación, hablamos de un reposo también que tenemos en Cristo. Reposamos en nuestras obras, pero cuando hablamos de reposo, ahora ya me volvió la idea, perdón. Cuando hablamos de reposo, no estamos hablando de ocio, no estamos hablando de inactividad, de pasividad, estamos hablando de estos israelitas que salieron de Egipto, de la labor que ellos tenían ahí, no es que salieron a empezar a tomar sol, a broncearse nomás ya, total, en la tierra prometida, no, había que trabajar, había que ir y hacer guerra, había que ir y sacar a las naciones paganas y ya sabemos también que eso fue terrible en la época de los jueces, cada uno hacía lo que quería. El Señor le dio a ellos la orden de sacar a todas esas naciones paganas y muchas veces el pueblo en vez de sacarles, se mezcló con ellos y también en su idolatría. Así que cuidado ahí. 11. ¿Cuál es el significado original de los 6 días? Poniendo orden. ¿Qué es lo que hace el Señor entonces? ¿Por qué le enseña a los israelitas que estaban recibiendo este libro cuando ellos decían Dios poniendo orden en 6 días? ¿Qué es lo que ellos estaban recibiendo aparte de una historia verídica, ¿verdad? De cómo comenzó el universo, perdón, en la tierra, la creación. ¿Qué es lo que estaba queriendo decirles con eso? Permiso, profe. Adelante. Más adelante, pues dice, teniendo en cuenta el día de reposo, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, ¿verdad? Yo Ajá. creo que esa es una de las ideas también que quería transmitir, la idea de los 6 días, que ellos tendrían que trabajar también. Y al séptimo día reposar, refiriéndose, ¿verdad? A reposar del trabajo para dedicarse netamente a la adoración. Sí, 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 amén. Pero el trabajo también es adoración. También tenemos que También, entender. ¿verdad? Entonces Amén. ahí nosotros adoramos con nuestro trabajo, no solamente cuando cantamos, oramos, leemos la Biblia, el trabajo también es adoración, todo en la Biblia es adoración. Amén. Amén. Entonces el significado original de estos 6 días que es, el Señor estaba mostrándole la conexión en que había de su vida real. Es como que, supongamos que yo soy un israelita y estoy escuchando, eh, estamos ahí nosotros saliendo del Éxodo en el medio del desierto y viene Moisés, abre el libro de Génesis y empieza a leernos y yo le digo, muy linda tu historia, Moisés, gracias por saciar mi curiosidad, pero ¿y eso de qué a mí me sirve mi vida hoy que estoy en el desierto y extraño la comida de Egipto y ya no quiero saber más nada de tu liderazgo? ¿De qué me sirve a mí todo este lindo cuentito que me está... Bueno, es cierto, es verdad, ¿de qué me sirve? Estoy exagerando para demostrar un punto. ¿Qué le va a decir Moisés? Que lo que le está enseñando valida el éxodo de lo que está viviendo esa persona ahí, ese israelita de primera generación en el desierto, que Dios quiere que él pase por ese éxodo y le muestra un ejemplo de cómo Dios hizo del caos al orden, del caos al reposo. Entonces hay un paralelo, hay una forma y le dice, vos israelita, tenés que tener fe, tenés que seguir al siervo que el Señor puso delante de ti, en este caso delante tuyo, en este caso Moisés, porque Moisés era el tipo de Cristo que ellos recibieron en ese momento, un libertador, un Cristo que te libera, es un tipo de Cristo, una imagen de Cristo. Entonces, eso es lo que le quería mostrar a ellos. 12, no, 6 minutos. Explica cómo los escritores del Nuevo Testamento relacionan la historia de la creación con la inauguración del reino. Bueno, todo esto pasó en el Antiguo Testamento, pero ¿y en el Nuevo? ¿Será que en el Nuevo, qué es lo que pasa en el Nuevo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿De quién trata el Nuevo Testamento? ¿Quién es el protagonista principal del Nuevo Testamento? Jesús, Jesucristo. Jesús. ¿Qué tiene que ver Jesús con la creación y con el éxodo? ¿Qué es lo que... ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que En está nuestro haciendo Jesús reposo, con la humanidad hoy? ¿Qué está haciendo con la humanidad hoy? mm, queriendo salvarnos, Queriendo ya nos salvar. salvó aquello que creemos, ya hemos Ujú, sido salvos, dice su palabra, y ujú. está todavía en esa posición
queriendo usarnos a nosotros para poder llevar la palabra para que puedan también otra persona como nosotros ser salvo también, Amén. si es que creen en Jesús. Amén. Hermano Dylan, ¿está ahí, hermano? Sí, profe. Hermano Dylan, ¿se considera usted una nueva creación de Dios, una nueva criatura de Dios? Y yo, Sí, Dylan. sí, yo me Amén, considero una hermano. creación del Señor. Amén. Sí, no, no me refiero a la creación de tu cuerpo, de ser concebido en el vientre de tu madre, no me refiero si hubo un antes y un después de Cristo en tu vida, hermano. Amén. 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 Una vez un estudiante me dijo, profe, no voy a creer en una escuela cristiana, me dijo esto. Ya no creo más en este cristianismo, son todos hipócritas, me dijo, ¿verdad? Dije yo, era. ¿Y por qué no crees más? Mostrame un milagro, profe, ahí te voy a creer. Porque todo esto es basura, es hipocresía. Vos no sabés las cosas que acá se dice. Esto es un colegio cristiano, te dice, ¿verdad? Y yo le dije, ¿querés que te muestre un milagro? Mostrame un milagro, profe, voy a creerme. Y bueno, yo qué hice ahí, ¿estás seguro que vas a creerle? Sí, sí, voy a creer, mostrame el milagro. Y le dije, acá está el milagro, acá está el milagro. Voy a decir su nombre, Agustín. Acá está el milagro. Le dije. Yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados. Tenía una mente entenebrecida. No tenía ni un deseo ni por Dios, ni por su palabra, ni por la iglesia, ni por los hermanos. No quería saber nada de eso. Vivía para mí. Y el Señor vino y me rescató de mi vana manera de vivir y me hizo una nueva creación o una nueva criatura. Acá está el milagro de la regeneración. Aquí estoy. Pregúntame lo que quieras y vas a confirmar de que esto es un milagro de Dios. Yo no quería ser cristiano. Yo no quería ser evangelio, como decía antes. Mi evangelio, decía ahora. Yo no quería hacer eso, pero el Señor me trajo. El Señor me regeneró. Él hizo ese milagro de mí y se quedó así. Me miró, no, buena teacher. Pero después, para gloria y honra al Señor, al final del año, he visto, le he visto leer un libro. Me dijo, teacher, profe, ¿verdad? Profe, mira un poco. Este libro habla de la resurrección de Jesús. Y mira un poco, sí, ahora ya creo otra vez, me dijo. Y yo, gloria al Señor. Decía, pues, gloria al Señor, decía, porque resucitó, vamos a decir, hubo una resurrección, una nueva creación. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en el Nuevo Testamento, esta historia de la creación, es que Cristo está haciendo todas las cosas nuevas. A nosotros nos hizo nueva creación. Sacó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne que le ama, que le busca, que lucha contra el pecado, que aborrece el pecado, que aborrece las obras de las tinieblas. Antes eras capitán de Satanás, ahora es soldado de Cristo. Esa es la nueva creación. El Nuevo Testamento siempre está hablando de cómo Cristo hace todas las cosas nuevas, es decir, una recreación, está recreando todo, es como está cambiando el molde de lo que antes era un feroz prostíbulo, ahora es una iglesia. De lo que antes era un barrio lleno de alcohólicos, ahora es un lugar donde fluye la palabra de Dios. Dios está haciendo todas las cosas nuevas, cambia personas, cambia el ambiente, cambia nuestro vocabulario, cambia nuestros deseos. Esa es la nueva creación que el Señor está haciendo todo. ¿Para qué? Porque está inaugurando su reino. Cuando su reino viene, viene con la cultura del reino, la humildad, la honradez, la diligencia, todo lo que son los valores buenos que podemos encontrar en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7. Ahí vemos todo lo que también podemos ver de la cultura del reino, todo lo hace nuevo. Por eso que ellos se asombraron en ese sermón del monte y dijeron, este verdaderamente habla con autoridad, no como estos fariseos, decían ellos, lo que estaban escuchando ese sermón del monte. 13. Explica cómo los escritores del Nuevo Testamento relacionan la historia de la creación, lo que empezó en la historia de la creación,
con la continuación del reino. ¿Quién estuvo en esa nueva creación? Perdón, en la historia de la creación. ¿A quién le creó el Señor al principio? Adán y Eva. A Adán y Eva. ¿Y Adán quién era? Nuestro Representante. Nuestro representante, nuestra cabeza, la cabeza del pacto. Porque él cayó, nosotros caímos en él y recibimos el pecado original. Es como que nuestro presidente se volvió loco y le declaró la guerra a Estados Unidos. Va, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? ¿Verdad? Más o menos así, todos vamos a recibir, querrámoslo o no, también las consecuencias de eso. Así también nuestra cabeza federal, nuestra cabeza del pacto, Adán, nuestro representante, como dice en Romanos 5, por un hombre entró el pecado al mundo, pero el pecado, pero por otro hombre, el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? El último Adán, porque Adán fue probado y cayó, pero ¿quién también fue probado Jesucristo. y no cayó? Jesús. Jesús. Él fue probado en el desierto como Adán fue probado con la manzana, cayó. Cristo no cayó ante el demonio, le ofreció volver las piedras en panes, no cayó. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando empezamos a leer la historia de la creación, mejor dicho, cuando vemos que los escritores empiezan a hablar de la creación, están hablando de qué, de que nuestra fe es en el nuevo Adán, en este Cristo que está haciendo todas las cosas nuevas. Lo que Adán tenía que haber hecho y no lo logró y fracasó, Cristo lo lleva a cabalidad. Cristo lo cumple. De eso habla entonces el Nuevo Testamento. Así los autores del Nuevo Testamento utilizan el relato de la creación del caos al orden. ¿Y qué es lo que trae Cristo en nuestra vida? Del caos al orden. En todo momento nosotros vemos también que ese reino que empezó, cuando Cristo empezó su reino, dijo, el reino de Dios se ha acercado, Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y Jesús también dijo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, pero dijo que iba a volver o no. ¿Cristo va a volver o no? Sí. Sí. Aún en ese último momento, cuando Cristo ya estaba a punto de ascender, los apóstoles le volvieron a preguntar, Jesús, y bueno, ahora ya vas a traer el reino. No les compete a ustedes saber eso ahora mismo. Ustedes vayan y lleven la gran comisión adelante, expandan el reino. La consumación del reino es lo que entonces estábamos viendo. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Esta pregunta de aplicación queda para ustedes, para su tarea, porque ya es más personal. Pero estas fueron las preguntas de repaso, porque nuestro video habló de esta consumación del reino, de esta continuación del reino, que hoy continúa el reino. Fue inaugurado cuando Cristo vino, cuando Él resucitó, ascendió. Fue inaugurado, Cristo fue y se sentó en su trono. Por eso este reino está inaugurado. Él dijo, el reino de Dios está a la puerta. Vio, resucitó y se sentó en el trono. Y está gobernando hoy, poniendo a sus enemigos bajo sus pies hasta que regrese. Y hoy vivimos en este tiempo, en el tiempo de la continuación. Esto ya habíamos visto. Y Él va a venir un día y esto se conoce como la consumación del reino. Amén. Amén. Bueno, Amén. hasta aquí Profe. llegamos por hoy entonces, amados hermanos. Espero que haya sido de bendición y de edificación. Y la próxima clase, ya saben, vean el video, lean el texto, porque quiero que más y más participen para que sea más enriquecedora. Todos los comentarios que hicieron hoy son de mucha bendición para cada uno de nosotros. Le animo a que se prepare para participar más en la próxima clase a aquellos que no lo hicieron hoy, de manera que también puedan ser de bendición para nuestras vidas. Bendiciones en Cristo. Amén, profe. Que Dios le bendiga. Demasiado da gusto, profe. Que Dios te Amén. bendiga y te dé más y más sabiduría para nosotros, para enseñarnos. Amén, Que hermana, gracias. te dé un Bendiciones. buen descanso, profe. Amén, igual.